Poeta, escritor, periodista, investigador, director de Le Monde Diplomatique, que es, bueno, la famosa publicación Le Monde, edición uruguaya. Estamos recibiendo una vez más, a propósito de la edición de mayo de Le Monde Diplomatique, y lo hacemos con mucha alegría, a Roberto López Belloso. Hola Roberto, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Gracias por ayudarnos a poner la mañana en camino, Roberto, y para aludir a esta última entrega de Le Monde Diplomatique, aunque para vos implique llover sobre mojado, ¿de qué modo el público puede conocer los contenidos de Le Monde Diplomatique y cómo hacer que la publicación le llegue a sus casas, dónde se puede adquirir, dónde se puede comprar, si me tengo o no que suscribir? Contanos ese jueguito. Sí, la publicación llega a la casa de quienes se suscriben y lo pueden hacer a través de la página web lemonde.uy. Bien. Y ahí te lo llevan También a... también están algunos kioscos, ¿eh? Ah, bien, 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 bien. A la vieja usanza, digamos. Sí, sí. Pero siempre es mucho mejor recibirlo en la casa porque es una manera de ser sorprendido por los temas de la actualidad internacional y del análisis internacional antes de la hora del desayuno una vez al mes. Uso como síntesis la propia portada de Le Monde para aludir al cuestionario galeano, del cual ya habíamos hablado un mes atrás con el propio Roberto, que es el que habitualmente los hace con distintas figuras del ámbito cultural, intelectual, artístico, político, yo diría del planeta entero. Muy bien, ¿no, Roberto? Sí, sí, básicamente de Iberoamérica, pero bueno, esta vez nos salimos un poquito hacia el mundo anglosajón. Entrevistando a John Lee Anderson, que es un connotado periodista, ¿verdad? Sí, del New Yorker y un habitual corresponsal de guerra en zonas de Oriente Medio, sobre todo, pero que también ha trabajado mucho en América Latina. Y después viene, la verdad que yo agradezco mucho haber leído este Erdogan en duda, Turquía, en las elecciones de mayo por primera vez la continuidad del actual mandatario está en riesgo, la oposición vota unida, pero teme un fraude. Esto en el marco de los resultados últimos que hablan de un final ajustadísimo, ¿verdad? En el marco de lo que está ocurriendo en Turquía, Alto Karabaj, Armenia casi sola, tonificado por el apoyo de Israel y Turquía, y con Rusia mirando hacia otro lado, Azerbaiyán exige nuevas concesiones territoriales de su vecino. Como ven, el, el, el planeta desde la perspectiva de Le Monde seguirá siendo ajeno, pero es cada vez menos ancho. Justicia internacional, los calibres del crimen, cuando se trata de castigar invasiones, prevalece un doble criterio. La correlación de fuerzas militar y económica campea en el opaco terreno de los acuerdos tras bastidores, y en ese contexto, a 20 años del inicio de la destrucción de Irak por Estados Unidos, sin mandato de Naciones Unidas, Occidente plantea llevar al banquillo a Vladimir Putin, presidente de Rusia, por invadir Ucrania. Justicia internacional, los calibres del crimen. Y la nota central tiene que ver con distintos aportes que sobre un mismo tema hacen distintos autores: geopolítica del litio. Chile nacionalizó el oro blanco de los salares, mientras Bolivia y México hablan de una OPEP del litio. Aumenta la preocupación de Washington sobre la incidencia en China, en la zona donde está el 68% de un mineral clave. Y en este contexto hay lo que podríamos llamar casi un dossier con distintas miradas, distintos autores a propósito de este asunto, encabezado por el propio editorial de la publicación, escrito por nuestro invitado, bajo el título El litio y el hacha. Y en ese contexto, Roberto, me parece buena idea que nos sintetices de qué va esta cuestión, empezando por algo que para vos implica llover sobre mojado y tiene que ver de qué hablamos cuando hablamos del litio. Tengo la intención que mi tío abuelo no sabe mucho definir Mm. de qué es el litio. Bueno, basta mirar el omnipresente teléfono celular que tenemos siempre al alcance de la mano para calibrar la importancia del litio. También a futuro, cuando pensamos de que es uno de los minerales principales para las baterías de los automóviles eléctricos, ahí podemos darnos cuenta de cuál es su valor estratégico. Sobre todo está inmerso en una polémica bastante grande, que es la relativa paradoja de que un mineral que es clave para un cierto giro verde del planeta, para sustituir cada vez más los combustibles fósiles, tiene también consecuencias ecológicas importantes en los países de extracción. Es un mineral muy importante y que está muy presente en la vida cotidiana de todos nosotros. Y como una cosa desencadena aparentemente inexorablemente en la otra, a lo largo de la historia de nuestra humanidad, cada vez que ha habido algo importante que está en la naturaleza,
hay como una lucha de intereses por obtenerlo en mejores condiciones, por explotarlo en mejores condiciones, para hacer valer más desde el precio hasta el poder que ello implica. Y en ese sentido, ¿cómo está tironeado el planeta? Bueno, hay dos elementos a tener en cuenta. En primer lugar es el mineral en sí mismo, la capacidad de no solamente el tener el mineral, por ejemplo, tenemos el caso de Bolivia que tiene mucho litio, pero la posibilidad de extraerlo de manera comercialmente rentable. En ese sentido, Chile le lleva la delantera, pero esa es como una parte del tema. La otra parte del tema es cómo se lo procesa para este tema de lo que habíamos hablado, este asunto de las baterías. Y en ese sentido, los países poseedores de las reservas de litio necesitan de manera inevitable aliarse, asociarse con otros países que tienen la tecnología para procesar. Ahí es que entra este juego geopolítico que vos mencionabas, porque el país que logró en una especie de primero silencioso y luego haciendo cada vez más ruido, irse haciendo con acuerdos clave con los países que tenían las reservas, que tienen las reservas principales de litio, y a la vez fue generando sus propias capacidades para transformarlo en productos comercializables, fue nada más ni nada menos que China. De esa forma, tenemos una presencia china en lo que habitualmente se considera la zona de influencia de la actual potencia principal, que es Estados Unidos, como es el caso de las Américas, en particular América del Sur. Eso ha generado un gran ruido y una gran preocupación. Una gran preocupación que no es solo económica, sino que también es geopolítica, porque es sabido que el acceso a los recursos naturales, el control de los recursos naturales, genera de manera mucho más, mucho más frecuente de lo que se desearía, problemas en el concierto internacional. Baste pensar lo que han sido las disputas que han llegado, por supuesto, a las disputas militares por el control de los recursos de los hidrocarburos, ¿no? El mineral del siglo XX, en cierta medida, bueno, el mineral del siglo XXI tiene esta peculiaridad. No nos olvidemos que en los primeros 3 meses del año en curso, la jefa del comando sur del Pentágono visitó en por lo menos 4 oportunidades los países del Cono Sur. Y no fueron visitas realizadas de manera silenciosa, sino que tuvo innumerables contactos con la prensa, tuvo contactos con los ministras en otras ocasiones de defensa de Argentina y de Chile en particular, y bueno, y manifestó en todas esas ocasiones una preocupación por el hecho de que, una preocupación de el daño que le podría hacer, estoy citando de manera no textual, pero casi textual, el daño que le podría hacer a las democracias del continente el control del litio por parte de China. Ahí tenemos un juego muy, muy importante de tiras y aflojes, ya que este actor internacional como Estados Unidos se las tiene que ver con una región donde los gobiernos de los países que poseen el litio no les son particularmente afectos. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Argentina y estamos hablando sobre todo de Bolivia. En este último caso, en el caso de Bolivia, hubo una suerte de equilibrio relativamente inteligente, diría yo, para no casarse con nadie por parte del gobierno de Evo Morales, de sí hacer un fuerte acuerdo con China, pero mantener como su socio para el procesamiento del litio acuerdos con Alemania. Bueno, eso ha sido ha generado, ha tenido una revisión por parte del actual gobierno de Luis Arce, que se ha volcado de manera decidida hacia China y ha sido un efecto bastante pendular con respecto a lo que fue el derrocamiento golpe de Estado que sufrió Evo Morales y que llevó a la derecha boliviana durante un año
al poder en Bolivia, y bueno, al regresar el movimiento al socialismo de Evo Morales, en este caso bajo la presidencia de Luis Arce, en unas nuevas elecciones en las que revalidó la preferencia del electorado, bueno, tuvo un acercamiento aún mayor con China. Ujú. Ahí, y para cerrar el tema de este aspecto, ahí está digamos, la coordinación o la intención, porque todavía no tiene una expresión concreta, de Bolivia y México en esto que tú mencionabas al principio de generar una suerte de OPEP del Ujú. litio para que los países productores puedan cartelizar y obtener mejores precios. Y en ese contexto, entonces, a modo de resumen, para que el público lo tenga bien claro. En, en buena medida, el litio, este mineral de tan alta importancia, por las cosas que señalabas en el arranque, está concentrado en muy buena dimensión, en alto porcentaje, en América del Sur. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, En América Latina, porque México es América del Norte, ¿no? Digámoslo así, ¿no es cierto? sí, pero está bien lo que dijiste porque el 68% está en Argentina, Chile y Bolivia. Ahí está, ahí está. Y en particular en ese triángulo, como se le ha mencionado. Y si bien son países que, naturalmente, son países soberanos, que tienen políticas distintas, que tienen estrategias distintas, bueno, desde eh, generar herramientas para trabajar en conjunto, al estilo de los países árabes productores del petróleo, por eso es la referencia a la OPEP, hasta la posibilidad que tenemos de nosotros por sí mismos y ante sí mismos ser capaces de extraer y producir y comercializar, que ese parece un asunto que por cuestiones simplemente del conocimiento, por lo que entiendo, les está vedado a estos países y es inexorable a asociarse o juntarse con potencias de otras partes del mundo. Por ahí viene la mano. Es así, es así. Bien, o sea, Conocimiento e inversión, las dos cosas. ni Argentina sola, ni Chile sola, ni Bolivia sola, ni México solo, pero tampoco en conjunto estos países podrían por sí mismos ser los administradores de punta a punta de la cadena de producción del litio. ¿Estamos lo cierto? Correcto, Bien, correcto. No puedes pasar del mineral a la batería sin la presencia de un tercer actor extrarregional. ese tercer actor, como demuestra el mundo, desde que es mundo, es uno de los actores o actores digamos, de los países, las naciones más poderosas del planeta. Lo que luce con cierta, si viniera alguien de otro universo y con cierta, digamos, perplejidad, lo que luce como un dato curioso es que Estados Unidos, el histórico más grande de la clase, e incluso el que está más cerca de estos vecinos, parece haberse dormido, parece haberse rezagado, parece haber sido víctima de un aprovechamiento histórico, cultural, económico, no sé cómo definirlo, de la China, que ha logrado pisar aparentemente con mayor eficiencia y mayor poder por estas latitudes. ¿Hasta ahí voy bien? Vas bien, sí, 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 sí. Bolivia, en un gesto que vos decías interesante de no poner históricamente, creo que nuestros países han aprendido que nunca conviene poner todos los huevos en la misma canasta, y también inició un camino con la Europa y en particular con su integrante más rico como es Alemania. En ese contexto reacciona Estados Unidos, da la sensación que un poco tarde, diciendo, uy, miren que arreglar con China puede ser peligroso para las democracias. Más allá del cuco, a la vieja usanza, en efecto, tiene algo, tiene algún asidero conceptual esa idea de que, opa, que si China mete una pata acá en nuestro continente y a propósito del litio, las democracias, la supervivencia de las mismas, las garantías de la convivencia presuntamente pacífica que da la democracia estarían en riesgos, o es un agite de sábanas tal cual estamos acostumbrados, o en efecto China, que luce grandes deficiencias en cuanto a la calidad democrática, realmente podría implicar un peligro según lo que se advierte. Yo creo que lo que hay esencialmente es un interés económico en el cual Estados Unidos está rezagado y que hace ese agite de sábanas que mencionas. Porque no hay que olvidar una cosa, China no actúa sola
en estos actos, en este mercado del litio, sino que se asocia con empresas del capitalismo más puro y duro. O sea, Claro. estamos hablando de que China participa en el marco de la economía de mercado en todas estas instancias. Por tanto, no es que viene el Estado chino y a través de un burócrata pone el dinero y la presión para hacerse con los recursos, sino que lo que hacen es empresarios chinos compran, por supuesto, con mucha vinculación con la economía planificada, compran partes importantes del paquete accionario de empresas que entre otros casos tenían como accionistas, para mencionar, o como actores importantísimos, para mencionar el caso de una empresa chilena, al yerno de Pinochet. Es decir, no hay ahí una especie de avanzada de la economía planificada sobre la economía de mercado. Lo que hay es la Ujú. participación de un actor muy potente en la economía de mercado, porque tampoco olvidemos que en los sectores estratégicos hay otro informe muy importante sobre podríamos llamarle para seguir con el término, sobre la geopolítica de la inteligencia artificial, en el mismo número de Le Claro. Monde Diplomatique. No olvidemos que Estados Unidos, en ese ámbito, léase inteligencia artificial, tampoco deja el asunto en manos de la mano invisible del mercado, sino que hay un fuerte direccionismo del gobierno y del Estado para tratar de tener un lugar preponderante en el ámbito de la inteligencia artificial. En el caso Pero del litio es muy similar. Hay otro actor, perdón que ya te dejo enseguida. Hay otro actor que es clave y que no se menciona mucho, que es Australia. Australia tiene también una cantidad importante de litio, tiene una capacidad importante de seguir unos pasitos más allá en la cadena, mm, es un socio estratégico de Occidente, claro. es parte de los llamados cinco ojos, de todo ese esquema de inteligencia global de Occidente en el mundo del Pacífico, pero a la vez tiene inversiones chinas muy importantes. Por lo Mm, tanto, ahí hay una cosa bastante híbrida en el cual ir a los discursos de la Guerra Fría para alertar de peligros potenciales no es demasiado, me parece, que no es algo que está por envolviendo la verdadera intención, que es una intención económica de, de alcanzar, de alcanzar que esos recursos no estén en manos de un competidor por la hegemonía global. se puede decir en términos maradonianos que a Estados Unidos con relación a este tema se le escapó un poco la tortuga, y si fuera así, ¿qué es lo que explica eso? Yo no sé si se le escapó, yo creo que en realidad, como para seguir con las metáforas futbolísticas, el rival también juega, ¿no? Yo Claro. creo que China ha hecho un trabajo muy inteligente, ha reformulado la idea que nosotros tenemos del siglo XX con respecto al imperialismo, ha sido muy inteligente en su avance sobre sectores tanto de América Latina, pero sobre todo de África, muy ricos en recursos naturales, y ha sido a través de un poder blando, ha sido a través de una influencia blanda, ha sido a través de inversiones muy fuertes en infraestructura, en sociedades de partenariato con otras naciones, su famosa ruta de la seda, que eh, ya no tiene casi que ver ni con el producto ni con la vieja ruta, pero que le ha permitido tener espacios de influencia con un estilo distinto al que tenía Estados Unidos y al que podría llegar a tener el heredero actual de la Unión Soviética, con muchísimas comillas, como podría ser Rusia, ¿no? En Ujú. realidad, la manera con la que China se ha movido en el mundo ha sido una suerte de, de avance de nuevo tipo, que yo creo que ha sido lo que descolocó a Estados Unidos sobre todo. Ujú. Y para terminar, un asunto que no terminé de entenderlo del todo. Bolivia, que establece vínculo fuerte con China, pero también con Alemania,
y aún así se lleva a cabo el golpe de Estado, ¿no? Bueno, recordemos que Evo dice, Voy a renunciar porque los comandantes me acaban de decir que me soltaron la mano". Eh, y tal como decías, el proceso termina que el gobierno relativamente legítimo pierde las elecciones y vuelve el movimiento al socialismo. Pero sin embargo, este nuevo estadio de Bolivia estaría más inclinado a estar solo con la China. ¿Eso no aumentaría los riesgos de un corte institucional? Bueno, una buena pregunta. No nos olvidemos de que Evo Morales dijo explícitamente, este golpe fue por el litio. O Claro, sea, no es algo que, no es una especulación periodística, es una afirmación directa y explícita del presidente derrocado. También se puede pensar que tener políticas soberanas con respecto a los recursos naturales siempre implica un riesgo, claro. pero también es verdad que estamos sería deseable pensar que estamos en un estadio de desarrollo de la humanidad donde los golpes de Estado deberían de ser cada vez más una, que deberían ser cada vez menos frecuentes. Es verdad que hay una sustitución de los golpes de Estado tradicionales por otros de tipo vinculados más con la judicialización de la estabilidad institucional. Pensemos en el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil. Pensemos también que el derrocamiento o renuncia de Evo Morales se dio luego de un desconocimiento de los resultados electorales, bueno, que luego, porque no había habido fraude o porque cambiaron las circunstancias, el movimiento al socialismo de Evo Morales ganó con las mismas, prácticamente con los mismos porcentajes con los que había ganado en el momento en que se lo acusó de fraude. Por lo tanto, la vinculación entre recursos naturales y quiebres institucionales es algo que debería seguir preocupando. Creo que debe de estar evidentemente en la ecuación del análisis que hizo Bolivia cuando optó por seguir un camino de soberanía acompañada de una vinculación más fuerte con China. Y imagino que también está en la ecuación del análisis que hizo Gabriel Boric cuando el 20 de abril nacionaliza el litio chileno, que fue el episodio, digamos, puntual que motivó la cobertura de etapa de este número de Le Monde Diplomatique Uruguay. Con un artículo específico que recomiendo. Para terminar, América Latina es el continente más desigual en cuanto a la distribución de la riqueza y son inmensos los bolsones de hombres, mujeres, niños, niñas, que viven en condiciones inadmisibles desde la perspectiva civilizatoria en nuestro continente. Esta, que luce como una hipotética buena noticia, contar en el fondo, en el corazón de la tierra, con un mineral que apetece todo el desarrollo del planeta entero, podría transformarse en un instrumento de mejora de la vida para los ciudadanos del continente, en particular los que peor calidad tienen, o estaríamos frente a una herramienta más para generar más violencia y más desigualdad. Bueno, la equidad y la distribución de los ingresos, no solo del litio, sino de cualquiera de los recursos naturales que tenga América Latina, es vital para que se empiece a alejar un poco de esa característica de ser el continente más desigual del mundo. Lo que hay que intentar es evitar ver el litio como aquello que una experta, Maristela Svampa, es una argentina, doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, decía de que es una especie de cíclico El Dorado, mediante el cual la región piensa de tanto en tanto que hay un mineral que de manera casi mágica la va a hacer salir de su estado
de desigualdad en este caso, o de pobreza, para llamarlo en términos más clásicos. No hay un dorado posible, ni siquiera con el litio, si no va acompañado por por una preocupación seria respecto de la equidad, y también por un cuidado serio del medio ambiente y de, por lo menos, tomar en cuenta, paliar los efectos ambientales que tiene la extracción de este mineral, que es muy fuerte en términos del agotamiento del agua. No se agolpan un innumerable número de nuevas preguntas para hacerte, pero las contengo, le cierro la puerta, pero no tanto como para agradecerte a vos, Roberto querido, e invitar al público a que lean Le Monde Diplomatique, a que se suscriban a través de su página web y a que sigamos adquiriendo dimensión de información, de conocimiento y de análisis para hacernos seres más democráticos y más críticos en el fondo, ¿sí? Gracias, loco. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.